Señor. Yo siento que las llamas de un avivamiento están aquí. Aleluya, yo lo creo. Yo veo el quebranto de un pueblo santo que clama a ti. El fuego nunca más se apagará. Yo veo esperanza. Veo esperanza y que las cenizas huyan de mí. Dios, quema lo impuro, porque tu amor es puro, nunca se apagará. Porque algo nuevo viene, nos transformará. Llegará el día en que te podremos ver, el fuego no se apagará, el fuego nunca más se apagará. Purifícanos, Señor. Purifícame, Espíritu ven. Espíritu ven. Espíritu ven. Es nuestro clamor, Señor. Ven aquí. Manifiéstate en este lugar. Tu fuego, Dios, arde mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esta llama. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, y el fuego nunca más se apagará. Fuego,
Te damos gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Vamos a darle gloria al Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso eres, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí, yo libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Una vez más te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Tus palabras es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Ahí, hacia libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinas él se hizo rey por siempre, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Glorifícate, Señor. Gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, gloria. Por siempre, Señor. A ti, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta fiesta que tenemos en tu nombre, Señor. Aleluya. En el nombre del Señor caen las fortalezas. Amén. Al sonido de su voz las tinieblas tiemblan. Él es el gran yo soy. Amén, así es. Gracias, Señor Jesús. Qué
Queremos acercarnos a tu presencia hoy más y más, Señor, a cada momento. Me quiero acercar, a tu lado estar, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy. Me quiero acercar, a tu lado estar, el mundo amar y lo oscuro odiar, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, el gran yo soy. De ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad, al poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiembla ante ti la tierra, ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Jesús, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy,
Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Que me oigan las naciones, que la iglesia del Señor lo está alabando hoy. Gracias, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque ante ti, Señor, los demonios huyen, las cadenas caen, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque aquí hay liberación. Este día hay liberación. Al mencionar el nombre de Cristo, las tinieblas caen, huyen. No hay lugar para nada más, porque Él es infinito, Él es lo más grande que hay en este mundo. Llénanos, Señor, hoy llénanos de ti, Señor. Llena este corazón de ti y límpiame. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy. El gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Esta es una canción para cantar cuando hay dificultades, hermanos. Cuando hay temor, cuando viene una mala noticia. Y no tiene que ser esta canción, pero es declarar el nombre del Señor en nuestras vidas. Declarar que no tenemos miedo porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Qué hermoso es cantar para ti, Señor. Gracias, Señor. Tenemos una sola vida, hermanos, y hay que dedicársela a nuestro Creador. Es lo único que vale la pena en esta vida, dedicarnos en cuerpo y alma, todas nuestras fuerzas a la gloria de Cristo. Amén. Riquezas y casas, tierra y autos, todos pasarán, mas mi vida no. Cristo, úsame, Señor. Cantemos por tu gloria, Señor. Por tu gloria.
Jesús permanecerá. Cristo, úsame, Señor. Riquezas y casas, nada importa más que tú, Señor. Riquezas y casas, tierra y autos, todos pasarán, mas mi vida no. Cristo, úsame, Señor, por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria, úsame, Señor. Dime Cristo, digamos en obediencia, sí mi Cristo, sí mi Cristo, sí mi Cristo, úsame, Señor. Digámosle, sí mi Cristo, sí Señor, sí mi Cristo, sí mi Cristo, sí mi Cristo, úsame, Señor. Una vida solo hay, pronto pasará, y solo tu obra, Jesús, permanecerá. Cristo, úsame, Señor. Henos aquí, Señor. Cristo, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Envíame a mí, Señor, como un siervo tuyo. Por tu gloria, no la mía, Señor. No a nosotros, solo a ti. Por tu gloria. Por tu gloria, úsame, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en este lugar. Úsame, Señor. Aquí están mis manos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Nada me importa más que tú, Señor. Digámosle una vez más, por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria, úsame, Señor. Por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria, por tu gloria, úsame, Señor. Gracias, Señor Jesús. Estamos, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Qué bueno es estar en la presencia del Señor.
Dios te bendiga. Bienvenidos a su iglesia Betel. Estamos alegres que te unas a nuestros servicios. Te invito a que compartas esta enseñanza con tus familiares y amigos y a que dispongas tu corazón para lo que Dios ha preparado para hablarte a través de esta enseñanza. Recuerda, si tienes una palabra de Dios, lo tienes todo. Un abrazo y bienvenidos. Los que están conectados también con nosotros, es también una bendición saber que podemos llegar a cada uno de sus hogares y poder también transmitir a través de este espacio la palabra del Señor. Yo quiero invitarle a que usted, ahí donde está, pueda cerrar un momento sus ojos y vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo, que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, te bendecimos. En este día, Señor, te damos todo el honor y toda la gloria, toda la alabanza a ti, mi Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Que tu presencia se haga manifiesta hoy, Señor. Muévete con libertad en el nombre de Jesús y que sea tu gloria manifestada hoy en este lugar, Padre. Háblanos como tú lo sabes hacer y que tu Espíritu, Señor, oh Dios, haga la obra que ha determinado de antemano hacer en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Creo que muchos de nosotros pudiéramos recordar en algunos tiempos de nuestra infancia cómo quizás en algunos momentos se nos contaban ciertas historias un poquito tenebrosas, tétricas, de esas historias que a veces los padres usaban con la finalidad de que sus hijos pudieran obedecer en algunos casos. Lo más normal que pudiéramos ver es que se contaban las historias en las noches. Y quizás a partir de esas historias que son tan terroríficas, posiblemente algunos desarrollaron el temor o el pánico a la oscuridad. Y yo no sé usted, quizás algunos conocí en algún momento a un amigo, aún ya estando en secundaria, que no podía dormir con las luces apagadas porque le tenía pánico, terror a la oscuridad. Y la razón es porque de niño le contaban muchas historias de terror, de esas historias a veces hasta coloquiales que se cuentan en algunos momentos, pero esas cosas que generan en nosotros temores, a la larga no solamente es un temor que producen, sino que puede ese temor aumentar a tal punto, a tal nivel, que usted y yo desarrollemos lo que se llama en la psicología como fobias. Algunos le tienen fobia a la oscuridad, otros le tienen fobia a estar encerrados, algunos le tienen fobia, qué sé yo, a volar, otros le tienen fobia, no sé, a tantas cosas, a algún animal, a algún insecto. Desarrollamos fobias, pero cuando vamos a la causa, al origen de esas fobias, posiblemente es un evento particular que sucedió en nuestras vidas, en el cual nuestra vida fue marcada de alguna manera. Y cuando vemos eso, usted y yo podemos entender que nuestras emociones han estado controladas por esa fobia, han estado manipuladas por ese sentir que de alguna manera nos está a nosotros controlando. Pero vamos a la palabra del Señor a ver qué nos dice, porque encontramos muchas historias en la Biblia que nos muestran eventos en los cuales diferentes personas no solo tuvieron temor, sino que tuvieron pánico. Y yo quiero remitirme al Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículos 22 al 25. Lucas capítulo 8, versículos 22 al 25. Si usted me quiere acompañar, Lucas 8, versos 22 al 25. Dice la palabra: cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron.
Mientras navegaba, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una gran tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó: ¿dónde está su fe? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. Y vemos aquí a este grupo de personas, discípulos de Jesús, que previamente, porque es lo que quiero que usted entienda, previamente habían estado en un curso intensivo de fe. Porque cuando usted lee los versículos previos a esta historia, que también usted la va a encontrar en Mateo y también la va a encontrar en Marcos, se va a dar cuenta de que previamente a este suceso Jesús estaba enseñando acerca de la fe que mueve montañas, acerca de la fe como una semilla de mostaza. Y estaba Jesús enseñándole a ellos y a la multitud todo esto, pero seguidamente les dijo a ellos, y escuche esto, les dice: ok, suban a la barca y vamos al otro lado. Ahora tenga en cuenta que en este grupo por lo menos 4 de estos discípulos eran experimentados en la pesca. Eran hombres que conocían muy bien los pormenores de estar en el mar. Y quiero remitir a la definición de pánico para poder que usted entienda un poquito hacia dónde quiero llevarle en este día. Porque pánico, según el diccionario, se define como un miedo muy intenso y manifiesto, especialmente el que sobrecoge repentinamente en una situación de peligro. Y esto fue una situación repentina. Varios de estos discípulos estaban acostumbrados a ir a diferentes horas al mar a pescar. Muy posiblemente muchos de ellos tuvieron que haber enfrentado en algún momento tormentas, porque históricamente dicen los estudiosos de este tiempo y del lugar geográfico específico, de que el mar de Galilea se caracterizaba porque repentinamente salían tormentas. Venían vientos del oriente que soplaban, bajaban por una montaña que estaba al oriente del mar, y entonces se levantaban grandes olas de un momento a otro. Era de esos mares, quizás pudiéramos decir traicioneros, que nos sabíamos que salíamos y estaba tranquilo, calmado, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar mar adentro. Yo le pregunto, ¿cuántas veces en nuestra vida empezamos algo, proyecto, un nuevo tiempo, un nuevo escenario, en donde todo parece que está a nuestro favor, pero en el proceso se levanta una tormenta y posiblemente entramos en pánico? ¿Sabe que la zona de pánico es esa zona que está distante, alejada de nuestra zona de confort? Porque hay 3 tipos de zonas que el ser humano experimenta. La zona de confort, donde estamos tranquilos, en donde nos sentimos confiados. Si nos salimos un poquito, está una zona que yo llamo la zona de aprendizaje, en donde estamos explorando algunas cosas nuevas, distintas, pero estamos todavía cerquita de nuestra zona de confort. Pero cuando nos distamos mucho más de nuestra zona de confort, entramos en esa zona de pánico, de lo desconocido, de lo que no controlamos, de lo que está fuera de nuestro alcance y de nuestro control. Y entonces emocionalmente usted y yo nos sentimos desubicados, impotentes, inseguros, incapaces. Y eso es lo que produce el pánico. Ahora miren lo que dice el relato bíblico, porque Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Y esta declaración es muy importante, porque vuelvo y le reitero, venían de un curso intensivo de fe. Jesús ya les había dado toda la teoría de la fe.
Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la fe y de otros temas tantas veces. Usted quizás ha sido un receptor y un beneficiario de tantos temas que hablan acerca de la fe, acerca del compromiso, acerca de las promesas de Dios. Pero va a llegar un momento en su vida en donde eso que usted ha recibido, usted lo va a tener que demostrar en el campo. Esto que estaba sucediendo era algo así como un examen sorpresa que Jesús le había preparado a los discípulos. ¿Porque cree usted que a Jesús lo tomó por sorpresa esto? Ahora, varias cosas interesantes antes de entrar a los 3 puntos que yo le quiero entregar hoy. Varias cosas interesantes de este relato. Una de ellas, que Jesús entró a la barca con sus discípulos y se quedó dormido. Al punto, era tal la profundidad del sueño de Jesús que ni las olas, ni la tempestad, ni los vientos lo despertaron. Él estaba durmiendo tranquilo. Ahora, ¿qué manifiesta eso? La humanidad de Jesús. Jesús estaba cansado. Físicamente hablando, Jesús estaba cansado. Venía de una gran jornada de enseñanza, de varios días, y estaba físicamente cansado. Yo no sé si usted ha experimentado eso, un cansancio tan extremo, que una de dos: o es tanto el cansancio que usted no se puede dormir, o usted simplemente toca su almohada e inmediatamente se fue y nada lo despierta. Yo le doy gracias a Dios porque ese es el tipo de sueño mío. Yo toco la almohada y me olvido del mundo. Se me puede caer la casa encima y no me doy cuenta. Y gracias a Dios por eso, porque cuánta gente luchan con el hecho de conciliar el sueño. Pero Jesús no solamente estaba mostrando su humanidad en cuanto a que mostraba el cansancio físico que tenía, sino que también estaba mostrando o estaba experimentando el ejemplo hacia sus discípulos de lo que es estar verdaderamente confiado. Cuando usted está verdaderamente confiado, no hay tormenta que lo pueda mover. Y esto es muy importante en este pasaje. Ahora, lo primero que yo le quiero dar hoy de este tema de zona de confort es lo siguiente: es que somos llevados, en esta zona de pánico, somos llevados para ser puestos a prueba. Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Subieron a una barca, salieron, pero mientras que estaban navegando y Jesús se acostó a dormir, se desató esa tormenta feroz sobre el lago y la barca se llenaba de agua. Y estaban realmente en peligro, dice la palabra. En nuestra zona de confort nunca vamos a poder mostrar verdaderamente lo que hemos aprendido. Por eso insistentemente se dice: el templo, la iglesia, lo que llamamos iglesia, el edificio donde usted viene cada semana o 2 veces por semana, no es el lugar en donde usted muestra su cristianismo. Este solamente es un lugar de enseñanza, de entrenamiento, pero en donde usted y yo tenemos que demostrar lo que aprendemos acá es en nuestro día a día. Porque es bien fácil demostrar que somos cristianos dentro del templo. Qué sencillo es. Pero cuando estamos expuestos fuera de nuestra zona de confort, en donde encontramos personas con diferentes creencias, personas que quizás pueden ser contrarias a nosotros, ahí es donde usted verdaderamente tiene que demostrar quién es. Y los discípulos fueron llevados fuera de su zona de confort. Y escuche esto que también es interesante, aun cuando muchos conocían el mar. Porque aún nuestra zona de confort, cuando es sacudida, se puede convertir en nuestra zona de pánico. Cuando se mueven los cimientos de aquello que creíamos nosotros controlar. Se leía, y ustedes quizás lo saben mejor que yo, hace 12 años atrás, en el 2008, cuando sucedió la gran recesión económica acá en los Estados Unidos, en donde de un día para otro una persona que tenía una vivienda de $200,000 ya no valía ni la mitad. Y mucha gente entró en pánico, porque de un momento a otro, en aquello que creían confiar, en aquello que se sentían seguros, en aquello que se sentían cómodos, fue sacudido por un evento externo.
Así como el mar fue sacudido por un evento externo, que fueron los vientos y levantaron esa gran tormenta. Pedro, que era uno de los más experimentados en la pesca, fue uno de los que más pánico tuvo. Y yo me imagino simplemente a Pedro llamando a Jesús, no solamente gritándole. Yo me imagino que lo sacudieron porque ni siquiera con los gritos se despertaba, sino lo despertó las olas. Ahora, ¿de qué manera le pudieron gritar los discípulos para que Jesús se despertara? Entraron en pánico. Fue un temor que los sobrecogió de una manera tan impresionante que ellos no sabían qué estaban haciendo siquiera. Fueron llevados para poder ser puestos a prueba. Lo segundo que encontramos aquí, versículo 24, dice: los discípulos fueron a despertarlo y dijeron: maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. ¿Qué dijeron ellos? Nos vamos a ahogar. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Crucemos al otro lado. Pero ellos, ¿qué dijeron? Nos vamos a ahogar. Porque cuando somos sacados de nuestra zona de confort, cuando estamos en esa zona de pánico, miramos por lo general las consecuencias negativas, vemos lo malo. Como dicen por ahí, no es lo mismo mirar el vaso medio lleno a medio vacío. Pero ¿qué es lo común del ser humano? Que siempre lo va a ver medio vacío. Es la naturaleza humana, ver lo negativo, lamentablemente. Y ellos habían recibido una instrucción de Jesús: hey muchachos, vamos a pasar al otro lado. Y Jesús estaba tranquilo, se acostó a dormir tranquilo porque él sabía dónde iba, al otro lado. Y los discípulos, en medio de esa situación, de esa tempestad, lo único que dijeron es: nos vamos a ahogar. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida decimos lo mismo? Cuando Dios ha determinado, cuando Dios te ha dado una promesa, cuando Dios te ha dicho: sabes que yo te voy a bendecir, yo te voy a dar vida, yo te voy a engrandecer, yo te voy a proveer, yo te voy a sanar. Muchos de nosotros a mitad del camino estamos diciendo: me voy a morir, no voy a tener lo suficiente, no voy a ser capaz de lograrlo. ¿Por qué? Porque miramos simplemente las circunstancias negativas de lo que sentimos en medio de la zona de pánico. Miramos lo negativo. Y vuelvo y les recuerdo, muchos de ellos conocían el mar. Ahora, el Señor puso a prueba entonces la fe de estos hombres en un ámbito de su vida cotidiana, en algo que también conocían algunos de ellos, y puso a prueba su fe en ese ámbito. Lo segundo es que las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Recuerda a Pedro cuando Jesús le dice: ¿sabes qué, Pedro? Boga mar adentro, echa tu red a tu derecha y vas a encontrar muchos peces. ¿Qué le dice Pedro a Jesús? No, pero es que ya he estado toda la madrugada, yo ya conozco todo esto, yo ya lo he intentado, ¿para qué voy a volverlo a hacer? Pedro, vaya, hágalo. A la final lo hizo. Porque muchas veces nosotros nos encerramos en lo que supuestamente sabemos y nos volvemos un poco obstinados en ese sentido. Es que esto es lo que yo sé, es que yo lo manejo, es que no es como usted dice, es como yo digo. Y dejamos o perdemos algunas oportunidades de que Dios haga cosas extraordinarias aún en los ámbitos que nosotros ya conocemos. Y lo tercero en este punto es que finalmente estas circunstancias, cuando estamos en la zona de pánico, nos quitan el orgullo y la autosuficiencia y sirve para traernos nuevamente al trono de la gracia. Estos discípulos se sintieron completamente desvalidos, quizás impotentes. ¿Y qué hicieron? Donde Jesús. Porque lo que usted y yo debemos entender es que aunque Dios nos da capacidades para que hagamos grandes cosas, porque Dios no lo va a hacer todo por nosotros,
Pero habrán momentos en donde Dios sacude los cimientos de nuestra vida, en donde aún en nuestra zona de confort somos sacudidos, y esa zona de confort puede convertirse en una zona de pánico. Pero lo que Dios quiere no es que usted y yo nos salgamos de nuestras casillas, sino que usted y yo podamos verdaderamente demostrarle al Señor en dónde estamos parados, que no son los vientos externos, que no son las tormentas externas las que nos van a mover, las que nos van a influenciar, sino que es lo que Él ha puesto en nosotros lo que va a determinar nuestra conducta. Lo tercero de la zona de pánico es que la zona de pánico nos confronta acerca de la base de nuestra fe. Note que en el versículo 25 Jesús les dice a los discípulos, cuando después de que hubo calmado la tempestad, les preguntó: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Lucas 19, si no me equivoco, habla acerca de la viuda y el juez injusto. Y aunque la parábola habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, como inicia el relato, al final, cuando habla acerca de esa promesa, ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Pero me llama la atención que termina diciendo: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Dónde está nuestra fe? Porque decir tengo fe suena muy bonito, pero ¿dónde está verdaderamente nuestra fe? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Y es la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos: ¿dónde está su fe? Ahora, en Marcos, el evangelista describe en esta parte de la historia y de alguna manera complementa o da un mayor detalle de esta pregunta, porque Jesús les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Si va usted en su auto con, digamos, su esposo, su pareja o alguien que usted sabe que esa persona conduce bien, ¿usted es capaz de dormirse, sí o no? Algunos no, pero la mayoría sí. Y la pregunta es: ¿por qué se duerme? Porque usted confía en que la persona que está conduciendo lo hace bien, ¿sí o no? Pero si usted sabe que la persona que está conduciendo como que no, ni de fundas usted se duerme, usted está 4 ojos abiertos. Y la frase o la palabra más repetida en el trayecto es: cuidado, cuidado, y mire aquí, y mire allá. Pero ¿qué es lo que genera esa reacción? La falta de confianza en quien está conduciendo el vehículo. Volvamos a la historia. Jesús le dice a los discípulos: montémonos a la barca y vamos al otro lado. Hoy ya claro, usted y yo conocemos la Biblia hoy, lo que está escrito. Pero yo le pregunto, si realmente, si usted se monta en su auto con Jesús, ¿usted estaría tranquilo? Claro, decimos que sí hoy. Los discípulos se montaron con Jesús en la barca, pero entraron en pánico. Nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, se acabó todo. Pero Jesús estaba en la barca. Por eso Jesús les increpa y les dice: ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Porque cuando no tenemos confianza, no tenemos fe. Y muchas veces nuestras reacciones en diferentes circunstancias de la vida lo que manifiestan es la fragilidad de la fe que decimos tener. Porque es bien fácil decir tengo fe, pero bien difícil mostrar la fe que tenemos. Y entonces Marcos lo relata así: ¿por qué tienen miedo? Ahora, cuando Jesús le dice ¿por qué tienen miedo?, Jesús está llevando a sus discípulos a que exploren en sus propias mentes, en sus propios corazones, la causa, el origen de ese miedo. Les está diciendo: busquen ahí adentro de ustedes qué es lo que está originando ese miedo.
para que ellos se dieran cuenta de que todo temor tiene sus raíces en pensamientos naturales, pensamientos que están alejados de la fe. Cuando pensamos con fe, el temor se va, se disipa. Pero cuando nos alejamos del contexto de la fe, entonces el temor comienza a producir en nosotros pensamientos naturales. Y esto es lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué tienen miedo? Miren en lo más profundo. Y les dice también, ¿dónde está su fe? Y cuando les dice dónde está su fe, Él está manifestando o está señalando un defecto en los principios espirituales que ellos tenían. Porque con esta última pregunta Jesús estaba instruyendo a sus discípulos. Y por medio de ellos también a nosotros, que somos las generaciones futuras, que el miedo es el resultado constante de la debilidad de los principios divinos en nuestra mente. Se lo repito, el miedo es la debilidad constante o el resultado constante de la debilidad de los principios divinos en la mente. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2 que renovemos nuestros pensamientos, que cambiemos nuestra forma de pensar, para que de esa manera usted y yo podamos conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Por eso el mismo Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 10, 11, les está diciendo: hermanos, yo les pido que piensen en lo bueno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que tiene buena reputación. Piensen en esas cosas. Porque el campo de batalla de la mente se puede convertir en esa zona de pánico. Porque si usted deja que pensamientos contrarios lleguen a su mente, eso va a producir que su corazón expulse o experimente emociones incorrectas que lo van a llevar a acciones incorrectas. Por lo tanto, va a tener consecuencias negativas como contraprestación de esa consecuencia o de esa acción que usted realizó. Porque todo comienza aquí. Lo que usted tiene aquí lo baja al corazón, y lo que tiene en el corazón lo hace. Y entonces Jesús les está diciendo: ¿dónde está su fe? ¿Cuál es el fundamento entonces de su fe? Y yo le pregunto a usted, hermano, y a ustedes que me están viendo a través del internet: ¿dónde está tu fe? ¿La tienes guardada ya en tu closet y te la colocas de cuando en cuando? ¿O caminas con ella todo el tiempo? Pareciera que los discípulos se montaron a la barca y dejaron la fe a la orilla. Jesús les dijo: crucemos al otro lado. ¿Por qué le insisto en esta declaración? Porque cuando Jesús dice crucemos al otro lado, es porque ciertamente al otro lado iban a llegar. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Cuando Jesús nos dice, cuando Dios nos dice: voy a hacer algo contigo, Dios lo hace. Cuando Dios declara que va a ejecutar algo, no importa lo que se interponga. Puede demorarse, puede tardarse, puede el enemigo tratar de retrasarlo, puede hacerlo, claro que sí. Pero cuando Dios determina hacer algo, dice la Biblia, ¿quién lo hará retroceder? Y Jesús dijo: vamos al otro lado llegaron. Pero en el proceso Jesús quería probar a los discípulos si toda esa enseñanza que habían recibido verdaderamente la habían digerido. Pero les dio fue indigestión cuando vieron el viento y la tormenta levantándose en medio del mar. No supieron digerir bien la enseñanza. Apenas hacía unas horas Jesús les había dicho: miren, si ustedes tienen fe así tan chiquita como un grano de mostaza, ustedes pueden hacer cosas extraordinarias. Le pueden decir a la montaña: pásate de aquí al mar, y lo va a hacer. Una fe chiquita. Pero aquí Jesús, en este examen, se dio cuenta de que a los discípulos todavía les faltaba mucho más. Y claro, la pregunta y la respuesta es obvia a esta pregunta: ¿a cuántos nos falta mucho? A mí me falta mucho.
aprender mucho. Pero no digo aprender solamente aquí, sino que lo que yo tengo aquí, yo tengo que bajarlo aquí. Porque a veces tenemos una fe mental y limitamos la fe a un aspecto mental solamente. Y aunque inicia por ese rumbo, no debe quedar ahí. Porque a veces la fe mental es simplemente esa fe tan superficial que simplemente repetimos, yo tengo fe. O confundimos la fe con el positivismo. Ay, es que si yo pienso positivo me va a ir bien. No, eso no tiene que ver con eso. Tiene que ver con verdaderamente nosotros vivirla. Y la fe la podemos experimentar en esos momentos que no controlamos, en esa zona de pánico, en esa zona en donde no vemos las cosas que pudiéramos ver en nuestra zona de confort. Y yo termino diciéndote o dándote esta palabra que el Señor colocó en mi corazón anoche. Jeremías capítulo 30, en el versículo 1 al 5, comienza el profeta recibiendo una palabra de Dios, en donde Dios le dice: escucho las voces de pánico de mi pueblo. Y voy a leérsela. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo Israel y Judá. El Señor dice: también los haré volver de la tierra que di a sus padres y la poseerán. Estas son las palabras que el Señor habló acerca de Israel y de Judá. Porque así dice el Señor: he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Y en el versículo 12 en adelante dice: porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad que te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron, yo me acordé de ti. Y me llama la atención dos cosas. Número uno, que el Señor le dice al profeta: he oído voces de terror, de pánico y no de paz. Y lo segundo es que a pesar de todo lo que relata el Señor a través del profeta, dice: a pesar de todo lo que ha sucedido y lo que has pasado, yo me acordé de ti. ¿Qué Dios quiere en este día? Yo no sé si usted pueda estar experimentando una zona de pánico, no lo sé. Pero lo que Dios quiere es que en medio de la zona de pánico tú experimentes la paz de Dios. Porque la paz de Dios es el resultado de una fe firme. Cuando creemos, cuando confiamos verdaderamente en Dios, no nos preocupamos por nada, porque tenemos paz. Y Dios quiere establecer su paz en medio de nosotros. Dios quiere establecer la paz en los tiempos que vivimos, en medio de circunstancias recientes tan agitadas, en donde hay incertidumbre, hay desconfianza, hay descontento, hay tantas cosas en el ambiente. Dios quiere que usted y yo tengamos paz, que confiemos que Dios tiene el control de todas las cosas, que aunque las cosas se salgan de nuestras manos y de nuestro control, de Dios no se ha salido, de las manos de Dios no se ha salido nada. Y que Dios traerá medicina, traerá cura para la enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos todo el honor, toda la gloria a ti. Te bendecimos, Señor. Gracias por este día, por este tiempo.
Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos habla. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que yo estoy seguro que está haciendo algo bueno en los corazones. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que tu presencia se haga, Señor, más fuerte en nuestros corazones, que podamos confiar. Señor, yo no sé y no conozco las circunstancias particulares a través de las cuales, Señor, algunos de nosotros o algunos de mis hermanos son conducidos. Quizás ya no están en esa zona de confort, sino en una zona de pánico. Quizás hay circunstancias alrededor de sus vidas, Señor, que no han podido controlar, que se han salido completamente de sus manos y sienten esa impotencia, sienten, Señor, que no pueden. Pareciera ser que van a quedar a mitad de camino, Señor, pero tú has determinado pasar al otro lado. Tú has dado una palabra, una promesa, Señor, y hoy recibimos esta palabra, Señor, como bálsamo a nuestras vidas, Señor, como, Señor, ese aceite que tú derramas para que en medio de lo agitado de las circunstancias actuales nosotros podamos tener paz, nosotros podamos, Señor, estar tranquilos y confiados. No importa cuál sea la situación, la necesidad o la dificultad que podamos estar experimentando, tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos dará la capacidad, Señor, de poder avanzar, de poder crecer, de poder mantenernos, Señor, de que vamos a llegar al otro lado, de que vamos a vencer, de que vamos a alcanzar la promesa. Señor, que tu paz llene nuestro corazón cuando tantas veces los anhelos, los deseos y los sueños toman el control de nuestra vida y aún, Señor, nos llevan a de una manera desbordada, Señor, a hacer cosas que no debemos hacer en aras de querer alcanzar algo que quizás no sea el tiempo, que quizás no sea el escenario, Señor, pero cuando tenemos tu paz podemos esperar. Cuando tenemos tu paz, Señor, nada nos va a mover. Cuando tenemos tu paz, Señor, lo externo, Señor, pasa a un segundo plano y podemos estar tranquilos. Así como tú estuviste en la barca, tranquilo y confiado, Señor, porque sabías qué es lo que estabas haciendo. Nosotros quizás no podemos conocer todo, no podemos, Señor, tener toda la revelación y todo el panorama completo. Pero cuando caminamos confiados en el invisible, en el Dios Todopoderoso, no habrá nada, no habrá nadie que nos pueda mover. No habrá, Señor, ningún enemigo que nos pueda derrotar, Señor. Podemos haber caído, pero no nos vamos a quedar derrotados. Podemos estar en angustia, pero tú, oh Dios, nos socorrerás. Podemos estar en apuros, pero tú proveerás, Señor, porque lo externo nunca, Señor, será mayor a lo interno. Lo interno tiene que ser más fuerte y más poderoso en nuestras vidas. Y por eso hoy, Señor, recibimos esta palabra, Señor. Padre, no vamos a dejarnos dominar por la zona de pánico. Vamos a estar confiados, tranquilos, llenos de tu presencia y de tu paz, y sobre todo con una fe firme, una fe sólida, una fe, Señor, que se manifestará en esos momentos y en todos los momentos, Señor. Te damos muchas gracias y te bendecimos a ti.